Dios les bendiga. Estamos nuevamente con un episodio de las Escrituras donde vamos a poder escudriñar la palabra de Dios, donde vamos a poder profundizar un poco más en ella. Queremos desde la perspectiva que nos muestra el Espíritu Santo traer la palabra de Dios, no desde un marco teológico estructurado, sino desde la revelación que provee el Espíritu Santo. Es importante tener presente que las palabras que nosotros debemos hablar como hijos de Dios, más que sean palabras para la complacencia de todos los oyentes, deben ser palabras inspiradas por el Espíritu Santo, donde dice la Escritura que el Espíritu Santo va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros no hablamos palabras de humana sabiduría, sino las que son dadas por el Espíritu de Dios, y Él va acomodando en usted lo que usted y yo necesitamos. Dios sabe a dónde apuntar con precisión para generar los cambios, para generar la transformación. Por eso está escrito que su palabra a Él no volverá vacía. Él la envía con un propósito y ese propósito se cumple en aquellos que reciben su santa y bendita palabra. Vamos a hablar en este día, mis queridos oyentes, acerca del contexto de la bendición de Dios. Es importante plantearlo de esta manera porque la palabra de Dios tiene un contexto, la cual nosotros entendemos que estamos en una realidad o estamos en una sociedad, estamos en una época donde todo es sacado de contexto, donde todo es modificado a la manera de la persona que quiere modificar, donde todo es estructurado a la manera de la persona que tiene determinada estructura, y entendemos que aún esto se ha hecho en cuanto a los términos de la bendición de Dios. Y la bendición de Dios está dentro de un contexto, y ese contexto donde está la bendición de Dios es el mismo contexto de la palabra de Dios. Es importante que no saquemos nosotros la palabra fuera de contexto, que nuestra vida no esté fuera del contexto de la palabra, porque siempre se está tratando de adaptar las cosas a la manera de cada persona. Siempre se está tratando de adaptar las cosas a la manera de cada cultura, lo que le gusta a fulano, lo que no le agrada a mengano. Y la pregunta es, ¿estamos pensando o estamos viviendo o estamos haciendo las cosas de la manera en que le agrada a Dios? Entonces, es por eso que es importante mantenerse en el contexto correcto de las escrituras, para que también podamos entonces desenvolvernos en el contexto correcto de la bendición de Dios. A todo se le llama bendición en estos días, a todo lo que a la persona le complace, a todo lo que a la persona le satisface, a todo lo que a la persona le acomode o no le complique, a todo lo que a la persona le facilite en cierto modo la vida. Ya por eso se cree que es bendición. De hecho, hoy en día hay personas que al materialismo lo llaman bendición, a ese deseo cumplido de tener para derrochar, de tener para gastar, de tener para despilfarrar. Algunos dicen que ellos están en bendición, aunque la casa se les está cayendo, aunque el matrimonio se está secando o en algunos casos ya se secó, aunque los hijos estén perdidos. Si ellos financieramente sienten que tienen la holgura para satisfacer ese deseo materialista de tener, para derrochar, para despilfarrar, para acomodarse en los bienes que tienen, entonces ellos se sienten bendecidos, dicen ellos, por Dios. Cuando nosotros entendemos que el propósito de la bendición de Dios es prosperarnos. ¿Y prosperarnos qué quiere decir o qué significa? Significa que tengamos buenos resultados, no en algunas áreas, sino en todas las áreas de nuestra vida.
Por lo tanto, la bendición de Dios en el contexto correcto, ella se establece en todas las áreas de nuestra vida, en la vida espiritual, en la vida emocional, en la vida matrimonial, familiar, con los hijos, en la vida profesional, en la vida económica, en la vida de iglesia y en todas las áreas de nuestra vida. Cuando la bendición de Dios está en el contexto correcto, es que somos prosperados, o sea, comenzamos a tener buenos resultados, pero de manera integral. No comenzamos a tener solamente dinero o fama o amigos que nos soben el lomo, porque algunos, si la gente está con ellos aprobando lo que ellos hacen, pues bueno, ellos dicen que están y que se sienten bendecidos. Algunos, si les dan el reconocimiento que buscan, entonces dicen que se sienten bendecidos. Otros, si tienen la fama por la cual han estado luchando tanto tiempo, cuando la alcanzan dicen que se sienten bendecidos. Pero ¿será este el contexto real de la bendición que Dios ha dicho, que ha establecido para su pueblo? ¿Será el contexto real, el contexto correcto de la palabra de Dios cuando nos habla de la bendición? El Salmo capítulo 1 nos pone a nosotros o nos introduce en un contexto adecuado en cuanto a la bendición o en cuanto a la prosperidad que viene de parte de Dios, en cuanto a los buenos resultados que Dios trae a la vida de los hombres y mujeres que le temen. La Biblia dice que esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace, escuche bien, todo lo que hace, no algunas cosas, todo lo que hace prosperará. Pero hay un detalle: antes de decir todas estas cosas, dice que es bienaventurada la persona, es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia, y en esta palabra que Dios le ha dado, que Dios ha establecido, medita de día y de noche. Entonces esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No será una persona que se ha secado, no será una persona que ha quedado estéril, sino que será una persona que tendrá los resultados, que tendrá la manifestación que tienen los árboles que están plantados junto a corrientes de aguas vivas, junto a corrientes de aguas. Ese árbol, esa persona aferrada, arraigada, plantada junto a las corrientes de aguas, dará su fruto en su tiempo, dicen las escrituras. Hasta para que la bendición de Dios se manifieste, la palabra de Dios dice que hay un tiempo. Entonces, esa persona que está fundamentada en Dios, esa persona que está aferrada a la presencia del Espíritu Santo, que bebe de las aguas de vida eterna, que bebe de las aguas que sanan, bendito sea el Señor. Esa persona dará su fruto en su tiempo, dicen las escrituras. Y todo lo que hace después de empezar a dar fruto, todo lo que comienza a hacer, prosperará. Su hoja no cae, también dice, no tendrá tiempos de sequedad, de esterilidad, no pasará por esa situación que pasan los árboles otoñales sin fruto. Bendito sea el Señor, sin producir, sin cumplir el propósito. Entiéndase bien que nosotros sabemos que en cuanto a lo natural, estas estaciones se dan, pero en cuanto a lo espiritual, Dios nos ha hablado siempre que su plan y su propósito es que permanezcamos en un estado. Por eso la escritura dice, por cuanto no eres ni frío ni tibio, ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Recuerde, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces Dios quiere que permanezcamos en un estado, no que haya una mezcla de lo santo y lo profano, no que haya una mezcla de la mentira y la verdad, no que estemos medianamente plantados junto a corriente, no, que estemos definidos en lo que estamos haciendo, en la manera en que estamos viviendo, en el pensamiento que tenemos, que seamos de una sola postura, que haya una totalidad en nuestra relación con Él, en nuestra búsqueda, en nuestra permanencia. Entonces es importante
poner todas las cosas o mirar las cosas dentro del contexto correcto de las Escrituras. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo le invito a que por un momento podamos orar para pedirle dirección al Espíritu Santo y que Él nos vaya hablando, que Él nos vaya guiando a toda verdad en tanto se va desarrollando este tema. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, oro junto a mis hermanos y oro junto a todas las personas que escuchan este audio y que han dispuesto su corazón para recibir tu palabra. Alúmbranos con la luz de tu verdad y te pedimos en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, instrúyenos, enséñanos, danos tu consejo, quita la venda, Espíritu Santo, que tu poder disipe toda tinieblas, que todo lo que no deja entender, que todo lo que no deja ver claramente lo que tú nos vas mostrando acerca de Jesucristo, sea quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo estorbo sea quitado en el nombre de Jesucristo, toda distracción, toda perturbación de la mente y todo espíritu confuso que opera en las vidas sea quitado en el nombre de Jesucristo. Y oramos, Padre, para que por medio de tu espíritu establezcas en nuestros corazones la verdad, que tu palabra nos alumbre, que tu palabra nos alinee con tu propósito, que tu palabra prospere en nuestros corazones y podamos dar fruto al 100%. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a hablar hoy acerca del contexto de la bendición de Dios. Para eso vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Y la escritura dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo primero que quiero decirles, mis queridos oyentes, es que Dios nos ha revelado lo que Él ha hecho desde el principio. O sea, la escritura nos está diciendo que nuestro Padre Celestial nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, esto significa que la bendición con la cual Dios nos bendijo, la bendición con la cual Dios te bendijo, la bendición con la cual Dios me bendijo, es total. Dios nos ha bendecido. Dios te ha bendecido y me ha bendecido a mí en forma total, no parcial, sino total. Y Él aquí nos está revelando lo que Él realmente ha hecho. Por eso es que nosotros debemos caminar bajo la certeza que nos da la palabra de Dios, que somos benditos en el campo o somos benditos en la ciudad, somos benditos al entrar, benditos al salir, que Dios nos ha bendecido, ha establecido su bendición sobre nosotros para que nosotros también seamos de bendición a aquellos que nos rodean. Mi querido oyente, mi querido hermano, mi querido amigo, en Cristo Jesús, la bendición es total. Hermano en Cristo, Dios te ha bendecido con bendición total. Bendito sea su nombre. No importa dónde estés, Dios te ha bendecido. La bendición es total. Así que nosotros no dependemos de circunstancias, no dependemos de los límites o las facilidades que existan en el país donde estamos viviendo. Dios dice que Él ha bendecido y ha bendecido con bendición total. Necesitamos tener presente que Dios nos ha revelado lo que Él ha hecho, y lo que Él ha hecho es establecer sobre nosotros su bendición de manera total. Lo siguiente que nosotros podemos ver rápidamente en estos versículos bíblicos es que Dios nos ha revelado cómo lo ha hecho. Dios también está diciendo aquí, la palabra de Dios nos está anunciando aquí la manera en la cual Dios ha decidido establecer su bendición. Y te tengo una noticia: la bendición es en Cristo Jesús.
y no fuera de Él. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición de Dios es en Jesucristo y no fuera de Él. Mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, esto es importante tenerlo presente porque este es el contexto correcto de las escrituras. Este es el contexto correcto de la bendición con la cual Dios nos ha bendecido. Por lo tanto, ese enamoramiento en el cual quizás tú andas, si es un enamoramiento, si es un noviazgo, si es una relación sentimental que no está aprobada o avalada por las escrituras, déjame decirte que esa no es la bendición con la cual Dios te ha bendecido, porque la bendición es en Jesucristo y no fuera de Él. Por eso San Juan capítulo 15, el Señor Jesús dice allí en ese capítulo: porque separados de mí nada podéis hacer. Y necesitamos tener este entendimiento, que la bendición no es fuera de Cristo, sino en Jesucristo el Señor. Porque de repente, mis queridos oyentes, armamos planes, hacemos diseños de cosas, tomamos determinaciones, nos enfocamos, nos concentramos en situaciones, en personas, en proyectos, en anhelos del corazón que nos apartan de Jesucristo. Y esa no es la bendición de Dios. La bendición total con la cual Dios te ha bendecido está sujeta a Cristo. Solamente en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo, hemos sido bendecidos por nuestro Padre que está en los cielos. Fuera de Él no hay bendición establecida por Dios. Y esto debemos tenerlo claro. Por lo tanto, todas las cosas que nosotros vamos haciendo o vamos procurando alcanzar, necesitamos ponerle el filtro de la palabra de Cristo. ¿Esto me lleva a glorificar a Cristo? ¿Esto le da la honra a Jesucristo? ¿Esto me acerca a Jesucristo? ¿O no me deja glorificarlo a Él? ¿O me aleja de la presencia de Él? ¿Me quita el tiempo que es de Él? ¿Me ha quitado el ánimo y las ganas de vivir y seguir adelante que me dio Él? Bendito sea su nombre. ¿Para dónde voy con todo esto que estoy haciendo? ¿Voy encaminándome hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios en Cristo o me estoy apartando de eso? Yo sé que de repente la necesidad impulsa a las personas a tomar decisiones precipitadas, pero mi querido hermano, en Cristo Jesús fue planificada y establecida la bendición de nuestro Padre que está en los cielos. Y cuando aprendemos a esperar en Él, cuando aprendemos a sujetar todo a la voluntad de Él, entonces comenzamos a disfrutar de aquella bendición total con la cual Dios nos ha bendecido. No puede ser que el optar por una oferta laboral, por un cargo, un puesto laboral, te enfríe la vida espiritual, te aparte de la oración, te aparte de la comunión con Dios, te aparte incluso, porque hay casos de que se dan de esta manera, que el trabajo saque a la gente del tiempo de adoración con Dios. No hay tiempo para el culto, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para la oración, no hay tiempo para alimentarse de la palabra, no hay tiempo para nada de lo que tiene que ver con Dios. Bendito sea su nombre. Entonces ahí vemos que esa no es la bendición con la cual Dios ha bendecido. La bendición de Dios no te debe apartar de Cristo, porque no fue diseñada para que te apartes de Jesucristo, sino para que vivas para Él, sino para que le des la gloria a Él y el nombre de nuestro Padre que está en los cielos sea honrado y santificado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios nos ha bendecido en Cristo y esta bendición no es fuera de Él. Por eso es que hay gente que recibe de parte de Dios y luego se aparta y todo se le echa a perder. Todo se convierte en un caos. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo se desordena. Viene el desastre a sus vidas por cuanto no permanecieron en Cristo.
Bendito sea el Señor, por cuanto esa bendición que fue recibida desde lo alto no se le dio uso o no se administró para la gloria de Jesucristo. La tercera cosa que nosotros tenemos que tener presente en cuanto al contexto de la bendición de Dios es que la bendición de Dios tiene un propósito. Y el propósito es que Él sea glorificado y su nombre sea santificado en nosotros. Cuando usted reciba de parte de Dios, no se olvide de darle la gloria. La gratitud no es solamente decir gracias. La gratitud es manifestar con los hechos que realmente reconozco de parte de quien he recibido lo que ahora tengo en mis manos, y por lo tanto lo que tengo en mis manos lo usaré y lo administraré para honrarlo a Él, para complacerlo a Él, y no para deshonrar, no para obedecer y no para apartarme de Él, sino para acercarme, para permanecer en Él y que se cumpla el propósito por el cual Dios me ha bendecido. La bendición, mis hermanos, tiene un propósito, y Dios bendice a las personas con salud, y luego de que las personas reciben la salud deseada, la salud anhelada, la salud que el médico no les pudo dar, la salud que los medicamentos y las cirugías no le pudieron dar, sino que clamó a Dios y Dios respondió a su clamor. Dios le dio la salud. Ahora, con salud, con fuerzas renovadas, lo que hacen es no dedicarle tiempo a Dios. Lo que hacen es ir a jugar al fútbol, lo que hacen es ir de paseo, andar recorriendo el mundo, hacer una cosa, la otra. Tienen tiempo para todo, invierten las fuerzas en todo, menos en darle la gloria a Dios, menos en levantar las manos delante del Padre, menos en ir a la iglesia y con ánimo, con vigor, cantar esos cánticos de alabanza y de adoración, con ánimo, con vigor. Bendito sea el Señor, llegar de los primeros esperando la palabra de Dios, esperando el momento de adoración. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, cuando Dios bendice, bendice con propósito. La bendición tiene un propósito, y convénzase de esto. El propósito es que Dios Padre sea glorificado y su nombre sea santificado en nosotros por medio de Jesucristo. La otra cosa que nosotros necesitamos tener presente es que Dios determinó que nosotros seamos benditos. Por eso la bendición no te puede echar a perder. La bendición no te debe cambiar para mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque hay personas que una vez reciben lo que estaban buscando de Dios, la respuesta de Dios, la sanidad que Dios da, el empleo, la provisión que Dios da, una vez Dios los saca del problema, una vez Dios le da la esposa que no tenía, o le hace recuperar la esposa que había perdido, o le restaura el matrimonio, le restaura los hijos, le restaura la casa. Hay gente que luego de eso cambia para mal, se olvida de Dios, le pegan la desconocida al Dios todopoderoso, al omnipotente, a aquel que ha permanecido fiel. Bendito sea su nombre, aquel que estuvo allí presente cuando todos te dejaron. A Él no se le debe dar la espalda, sino que se le debe dar la gloria, la honra, el reconocimiento y el honor, la bendición de parte de Dios. No te debe cambiar para mal. Y hay personas que la bendición los echa a perder, al parecer, o más bien ellos no la saben administrar. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios determinó que seamos benditos. No cambies para mal. Cuando tú recibas de parte de Dios, permanece en Él, dándole la gloria, dándole el reconocimiento, dándole a Él el honor. La otra cosa que es importante que nosotros tengamos en cuenta es que la bendición es enviada desde arriba para nuestro bienestar en la tierra. Y a veces hay personas que no creen en que sus vidas deberían vivirlas mejor aquí en la tierra, aún siendo cristianos. Todos los recursos están en Dios. Todas las oportunidades que puedan existir están en Él. Y Él, en el orden de su voluntad, a nosotros sus hijos, nos va concediendo todas las cosas.
pero es importante que usted lo entienda y es importante que usted lo crea, que creamos que la bendición es enviada desde arriba y es para nuestro bienestar aquí en la tierra. Porque a veces hay personas que están buscando la bendición aquí en la tierra y no allá arriba. Por eso es que nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Por eso es que San Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo esto está o viene desde arriba, bendito sea el Señor. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces nosotros necesitamos tener el enfoque correcto en cuanto a la bendición que Dios envía, en cuanto a la bendición con la cual Dios nos ha bendecido. Tú eres un hombre al cual Dios ha escogido bendecir, eres una mujer a la cual Dios ha escogido bendecir, pero es importante entender que esta bendición no se produce aquí en la tierra, sino que viene desde arriba. Se estableció primero arriba para nuestro bienestar aquí en la tierra. Por lo tanto, la provisión que te hace falta, la casa que te hace falta, la sanidad que te hace falta, la conversión de tus hijos, de tu marido, de tu esposa, que te hace falta, la puerta que hace falta que se abra, no será generado por fuerzas aquí en la tierra, sino que nuestro Padre desde arriba envía estas respuestas para nosotros, para que tengamos ese bienestar materializado aquí en la tierra, para que pueda ser para nosotros algo tangible aquí en la tierra, para que podamos disfrutar y tener bienestar aquí en la tierra. Por lo tanto, las horas extras no son las que van a gatillar la bendición de Dios aquí en la tierra. Y hay gente que confía vanamente en esto. Y no estoy diciendo que está mal hacer horas extras. Lo que estoy diciendo es que el depósito de la confianza en lo que yo trabaje extra e incluso en lo que espero ganar a fin de mes, eso no está bien, porque no es por causa del trabajo o las horas que de más que trabajemos o el negocio que tengamos o la fama o el título. No es eso lo que nos ha bendecido. La escritura dice que es Dios el que nos ha bendecido y su bendición viene de arriba para nuestro bienestar aquí en la tierra. Bendito sea su nombre. Toda bendición producida en tu vida fue generada en el cielo para tu bienestar aquí en la tierra, y esto debemos entenderlo. Hay otro punto más que es importante considerar y tener presente. Los hombres, ni el sistema, ni las circunstancias, ni lo que tenemos o no tenemos podrán determinar o condicionar la bendición de Dios. Por eso es que hay que poner la mirada en las cosas de arriba. Cuando el médico te da un decreto, un diagnóstico malo, él no puede condicionar tu sanidad. Él podrá como médico darte su punto de vista, pero la última palabra la tiene el Señor. Cuando tú golpeas una puerta laboral y no se abre, que esa puerta no se haya abierto, no quiere decir que Dios no tiene algo mejor reservado para ti. No son los hombres, no es el sistema, no son las circunstancias, no es lo que tienes o no tienes lo que va a condicionar la bendición. El Padre condicionó su bendición en Cristo. Por eso repito, toda bendición que viene de lo alto con la cual hemos sido bendecidos solamente es en Cristo, y fuera de Él no está establecida esta bendición. Usted y yo no podemos pretender alcanzar la bendición de Dios sin la persona de Jesucristo. La bendición con que Dios nos ha bendecido no está sujeta al sistema, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos. A veces dependemos mucho de lo que el sistema diga para poder avanzar en la vida, pero déjame decirte que tú y yo no dependemos del sistema. La bendición de Dios no depende del sistema. Dios ha determinado enviar su bendición y que en Jesucristo estemos completamente bendecidos. Así que deja de mirar al sistema, deja de mirar a lo que el sistema te permite o no te permite hacer,
para alcanzar el cumplimiento de los propósitos y la realización de vida como ser humano. Hay gente que no tiene una casa porque el sistema se lo prohíbe. Bendito sea el Señor, porque es que no lo puedo hacer como lo permite el sistema. ¿Y quién dijo que la bendición de Dios está limitada por el sistema? Dios es un Dios que resuelve lo imposible. Lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible, porque no hay nada imposible para Dios. Cuando el médico dice no, es que esta enfermedad no tiene cura, entonces hay gente que se echa a morir porque no ha entendido que el recibir la sanidad es una bendición que viene de lo alto y no está sujeta al sistema. Esa bendición, esa sanidad no está sujeta al sistema de este mundo, no está sujeto al sistema médico, no está sujeto a la proyección o planificación de la medicina ni a la ciencia. Dios, con su infinito amor y misericordia, envía su bendición para que seas sano, para que seas sana, para que se te abran las puertas, para que tengas oportunidad y avances en la vida cumpliendo con sus planes y propósitos. También debemos confiar, mis queridos oyentes, que los resultados vendrán tal como Dios los ha prometido. Es importante que nosotros pongamos absoluta confianza en la palabra de Dios. Lo que Dios ha prometido, eso es lo que vendrá, eso es lo que sucederá y no otra cosa, si permanezco en Cristo Jesús. Porque fuera de Cristo no hay cumplimiento de promesas. Fuera de Cristo, la palabra de Dios no cumple el propósito. Por eso Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Fuera de Cristo, los planes de Dios no se hacen realidad en nosotros. Todo debe ser en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora viene una gran pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿por qué muchos cristianos no reflejan la bendición con que Dios los ha bendecido? Hay muchos cristianos que en sus vidas no se refleja la bendición con que han sido bendecidos de parte de Dios. Si acabamos de comprender que la bendición con la cual Dios nos bendijo es total. Acabamos de comprender que esta bendición es en Cristo Jesús y no fuera de Él. Acabamos de comprender que esta bendición tiene un propósito. Acabamos de enterarnos que Dios determinó que seamos benditos. Acabamos de darnos cuenta a la luz de la palabra de Dios que la bendición es enviada desde arriba y es para nuestro bienestar aquí en la tierra. Los hombres no pueden condicionar o limitar o impedir la bendición de Dios, ni los hombres, ni el sistema, ni las circunstancias, ni lo que tengo o no tengo. Hay gente que se queja mucho: es que yo no tengo oportunidad, es que yo no tengo estudio, es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo esta cosa, es que no tengo la otra. La pregunta que yo te hago es: ¿qué es lo que tienes? ¿Ya sabes lo que no tienes? Ahora empieza a mirar lo que Dios sí ha puesto en tus manos, y quizás hay muchas oportunidades que están ahí, pero no las estás mirando, no las estás valorando, no las estás considerando, porque no estás quizás enfocándote en la manera en cómo Dios sabe hacer las cosas. Y quiero decirte algo: la manera en que Dios actúa no está dentro de un contexto lógico natural. Dios obra de maneras misteriosas, bendito sea su nombre, y de donde no había, Él tiene el poder para hacer que aparezca, para hacer que surja y para hacer que eso que antes no estaba en tus manos, ahora pase a estar en tus manos y su propósito se cumpla. Entonces hemos entendido ahora, a la luz de las Escrituras, varios puntos importantes con respecto al contexto de la bendición de Dios. Entonces, la bendición de Dios no está sujeta al sistema. Convénzase de eso. Saque su mente y su corazón de las limitantes del sistema. Con esto no estoy diciendo que se hagan cosas ilegales. No, hagamos todo dentro del marco legal. Pero no nos limitemos porque el sistema nos dice que no se puede.
No, es que si no ganas 200 millones tú no puedes. No, es que si no tienes toda esta lista de requisitos que a veces son imposibles de alcanzar prácticamente, tú no puedes. De repente, mis hermanos, el sistema viene con sus impedimentos, viene con sus estructuras, sus formas, que si Dios no obra, es imposible para nosotros poder alcanzar. Entonces, no permitas que sea el sistema el que te condicione. Lo que Dios ha dicho, eso es lo que se cumplirá. Y si por el Espíritu de Dios a ti te fue dicho que tendrás una vivienda, la tendrás. Si por el Espíritu de Dios a ti te fue dicho, si la palabra te garantiza que en Jesucristo está el poder para sanar y esa es la voluntad de Dios, así sucederá. Si Dios ha dicho, cree tú y serás salvo tú y tu casa, así sucederá. Bendito sea el Señor. No decir, pastor, es que usted no sabe el barrio donde yo vivo, por eso mis hijos están perdidos. Es que usted no sabe cómo es la juventud, usted no sabe las tentaciones. Déjame decirte que los hombres, el sistema o las circunstancias no podrán limitar el poder de Dios. Dios tiene el poder para bendecir y ya nos ha bendecido. Y lo que Él ha prometido, tú y yo debemos confiar que esos resultados vendrán, así como Él los ha prometido. Entonces, ¿por qué muchos cristianos no reflejan la bendición con la que Dios les ha bendecido? Hay 3 puntos importantes a considerar del por qué, aun cuando Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a veces esta bendición no se refleja. Hay 3 cosas importantes a considerar. Número 1, por negarse a creer. Número 2, por ser o por no ser diligentes. Número 3, por una mente estrecha. Bendito sea el Señor. Por negarse a creer, por no ser diligentes y por tener una mentalidad o una mente estrecha, por ser estrechos de pensamiento. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a entender un poquito más. Número 1, por negarse a creer. San Juan capítulo 20 del versículo 24 al 29 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bendito sea Dios. O sea, Tomás tenía todos los argumentos que él consideraba necesario para poder creer. Él se estaba negando a creer, porque Jesús ya lo había anunciado, así que no era por falta de notificación, no era porque nadie se lo había anunciado desde antes. Y él caminó al lado de Jesús, así que él vio que el Señor Jesús era poderoso en palabras y en obras. Así que Jesús había anunciado su muerte y también había anunciado su resurrección. Y aquí estamos en el punto donde Jesús ya había resucitado y se le había aparecido a los discípulos. Y los discípulos aquí le están testificando, le están dando testimonio que habían visto al Señor. Pero Tomás tenía sus argumentos para no creer. Tomás se estaba negando y se negó a creer. Bendito sea Dios, no por falta de evidencias, no por falta de testigos, no por falta de conocer un poquito más del Señor. No, él se estaba negando a creer y tenía, según él, los argumentos adecuados para no creer. Bendito sea su nombre. Él lo vio crucificado, él lo vio obrando milagros, él lo vio resucitando muertos. Tomás estaba allí cuando Lázaro fue resucitado. Él vio a Jesús hacer obras extraordinarias, pero tenía sus argumentos preparados para no creer. Bendito sea el Señor. Tomás estaba en una posición de desventaja. Y así hay muchos en estos días que tristemente se niegan a creer en la manera en la cual Dios bendice. Hay muchos que se niegan a creer que Dios bendice económicamente.
Hay muchos que y tienen sus argumentos, ¿verdad? Porque creen que la bendición económica se está hablando de la doctrina de la prosperidad y no, mis hermanos. Abraham era un hombre rico. David era un hombre rico, Salomón era un hombre rico. Sí, también hubieron hombres pobres o hombres que lo dejaron todo y lo vemos en la historia y lo dejaron todo por causa del Señor. Y otros que en su condición de pobreza se acercaron al Señor, pero la Escritura nos enseña que el Señor por nosotros se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en todo. Entonces, mis hermanos, tener bienestar económico en esta tierra no es señal de que alguien, si es cristiano, no es señal de que esa persona está viviendo o está predicando la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? La mal llamada prosperidad. No es señal de que alguien anda en el materialismo o que se está dedicando a las cosas de este mundo. Dios bendice a su pueblo, Dios envía provisión para su pueblo, Dios envía los recursos que su pueblo necesita. Algunos se quejan diciendo, ¿verdad?, que la doctrina de la prosperidad, que ellos no creen en eso, y es cierto, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Pero usted sí cree que es bueno andarle mendigando al gobierno. Bendito sea el Señor. Pero entonces sí cree que vender un producto y no dar la boleta es correcto. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que nosotros tener un comportamiento moralmente correcto delante de Dios y delante de los hombres, porque hay cosas que quizás estamos desaprobando, cosas que estamos desestimando porque no hemos entendido. Entonces, Dios sí bendice a su pueblo, Dios sí envía provisión para su pueblo, Dios sí suple las necesidades de su pueblo y Dios sí lleva a más a su pueblo en términos económicos. Bendito sea el Señor. La Escritura nos lo enseña por todas partes. Entonces Tomás se estaba negando a creer. No se niegue a creer que Dios le puede llevar a un mejor estado económico en su vida. No se niegue a creer que Dios tiene el poder para darle los recursos que a usted le hacen falta, para darle el puesto laboral, para darle el título, para darle la casa que usted necesita, para darle el bienestar que usted requiere en esta tierra. Bendito sea su nombre. Y dice la Escritura, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Mire que la entrada de Jesús aquí fue impresionante. Estaban ellos a puerta cerrada reunidos y Jesús se aparece justo en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. O sea, no se me asusten, soy yo. Continúa la Escritura diciendo: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y escuche bien, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendito sea Dios. Lo peor que le puede pasar a una persona es tener un problema con Jesús. Bendito sea el Señor. Jesucristo el Señor vino a resolver ese problema que tenía Tomás con él, porque Tomás no se estaba negando a creerle a los discípulos, porque no eran los discípulos los que habían resucitado. Tomás se estaba negando a creerle al Señor Jesús que había resucitado de entre los muertos, el cual había anunciado su muerte y su resurrección. Entonces Jesús le dice: porque me vistes, creíste. O sea, Tomás no estaba dispuesto a creer si no pasaba por una situación de esta donde Jesús se manifestara. Cuando Tomás dijo: si no metiere mi dedo, si no tocare su costado, si no viere la señal de los clavos, no creeré, lo estaba diciendo de todo corazón. De verdad Tomás se había negado por completo a creer. Él había cerrado su corazón, bendito sea el Señor, a la palabra que Jesús había dado de antemano. Por eso el Señor se manifiesta de esta manera para resolver este problema con él. Y se lo dice: si no hubieras visto, no hubieses creído, porque me vistes, creíste. No seas incrédulo, sino creyente. Estas son las palabras del Señor Jesús. No te niegues a creer. No te niegues a creer
que el Señor Jesús lo puede hacer. Aunque las circunstancias se vean adversas, aunque la situación se vea difícil, aunque todos digan que no se puede, aunque en la historia de la humanidad nunca nadie lo haya hecho antes, no te niegues a creer. Créele al Señor Jesús, porque de Él es el poder. La Escritura dice: porque de Dios es el poder. Créele. Para Él no hay imposible. Él tiene el poder para restaurar tu vida, para restaurar tu casa, para sacarte del lodo cenagoso, para romper tus cadenas, para quitarte los vicios, para transformar tu mente en una mente sana, en una mente renovada, para transformar tu carácter. Dios tiene el poder para hacer cosas extraordinarias según el orden de su voluntad. Él tiene el poder para sacarte de la pobreza, para sacarte de la miseria, para darte las oportunidades que en otro tiempo los hombres te negaron. Dios tiene el poder y para Él no hay nada imposible. Él tiene el poder para levantar y hacer surgir tu negocio. Él tiene el poder para activarte nuevamente en la obra del ministerio. Él tiene el poder para restaurar tu testimonio. Él tiene el poder para hacer cosas contigo que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación algunas. Dios tiene el poder. Suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria y el honor. Dios tiene el poder, de Dios es el poder. No te niegues a creer, no seas incrédulo, sino sé un creyente y dile en esta misma hora: Espíritu Santo, haz de mí un verdadero creyente. Quita de mí todo obstáculo que no me deja creer, todo lo que me hace que me niegue a creer. Quítalo de mí. Yo creo en esta tu palabra y decido en este día que tú obres en mi vida, que tú obres en mi ser. Para ti no hay imposible. A partir de hoy me dispongo a creer. A partir de hoy decido ser un creyente. Bendito sea su nombre. Y la Biblia dice que bienaventurados todos los que hemos creído sin ver a Jesús. Escapa, mi querido amigo, del síndrome de Tomás. Escapa de ese síndrome. Este discípulo se negaba a creer. Escapa del síndrome de Tomás. Tomás estaba siendo incrédulo. Él quería ver para creer. Y esta es una conducta opuesta a la fe. Además, también Tomás había desestimado las palabras del Señor Jesucristo y el testimonio de sus hermanos. Esto había hecho Tomás. Y otra cosa más que nosotros deberíamos considerar y tener siempre presente es que la bienaventuranza está en creer que Dios sí lo puede hacer. Ahí es donde hay bienaventuranza. Lo segundo que debemos tener presente del por qué muchas personas no reflejan la bendición de Dios es por no ser diligentes. Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 17 dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí hay tres cosas importantes a considerar en estos dos versículos bíblicos: la diligencia, el ser sabio y la insensatez. ¿Qué es diligencia? La diligencia es la disposición de una persona para actuar. Es hacer las cosas bien y cumplir con los compromisos adquiridos. La diligencia es prontitud, es agilidad, es no caer en la pereza, es enfocarse con metas fijas y cumpliéndolas a tiempo.
Propóngase orar y ore. Propóngase ayunar y ayune. Propóngase congregarse y congréguese. Propóngase los cambios que tenga que hacer y hágalos. Propóngase disponer su vida en las manos de Dios para que Él lo transforme y disponga su vida. Propóngase y no se olvide de las cosas que se ha propuesto, sino que antes bien aplique diligencia. Se ha propuesto ser obediente, bueno, sea diligente para ser obediente, que haya prontitud, que haya agilidad, que no haya una actitud perezosa, que haya un enfoque en esa meta de ser obediente, en esa meta de surgir, de salir adelante, de alinearse con los propósitos de Dios, y haga todo esto a tiempo, porque déjeme decirle, todo tiene su tiempo. Hasta el tiempo en que ya no se deben hacer las cosas existe. Existe el tiempo en que ya es mejor no hacer nada, porque ya se pasó el tiempo, ya se escapó la oportunidad. Entonces existe el tiempo para aprender y existe el tiempo para poner en práctica lo aprendido. Existe el tiempo para que usted cumpla con los compromisos y existe el tiempo en que ya no puede cumplir con esos compromisos porque se le pasó la micro, se le pasó el bus, perdió el tiquete, perdió el pasaje, perdió la oportunidad. Entonces hay muchas personas que por falta de diligencia no pueden reflejar la bendición de parte de Dios. Bendito sea su nombre. Hay gente que no es diligente, no se quieren preparar, no quieren estudiar, no se quieren capacitar. No, mejor que sea otro el que lo haga, que trabaje y me dé las migajas que le son. No, hermanos, necesitamos aplicar diligencia. Si usted sabe que lo que necesita es terminar su carrera, enfóquese, hágalo con prontitud, con agilidad y termínela. Si usted sabe que tiene que ponerle empeño en su trabajo, a llegar más temprano para que no esté siendo descalificado y para que le vaya mejor, para que le consideren en los nuevos cargos, llegue temprano, haga las cosas bien, sea una persona detallista en el trabajo que hace, no lo haga mediocremente. Bendito sea el Señor. Póngale diligencia a todas las cosas que usted sabe y entiende que ponen en alto y glorifican el nombre de Jesucristo. Pero por falta de diligencia es que muchos no pueden manifestar la bendición con la cual Dios les ha bendecido, porque de la manera en que hacen las cosas no es glorificado el Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 13 versículo 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Entonces la diligencia es lo opuesto a la pereza. Cuando la pereza entra, por más que usted desee, no va a alcanzar nada. La pereza no le dejará dar frutos. La pereza no le dejará tener cambios. La pereza no le dejará avanzar. La pereza solo le mantendrá en un pensamiento ilusorio de que algún día las cosas van a suceder, pero mientras usted sea perezoso o perezosa, no va a alcanzar nada. Eso dice la Escritura. El otro punto es por falta de sabiduría. Muchas personas no pueden reflejar la bendición con la cual Dios les ha bendecido por falta de sabiduría, porque no son sabios. ¿Y qué es una persona sabia? Un sabio es una persona hábil y práctica, es alguien práctico en el conocimiento, en el atesoramiento y en la ejecución de la voluntad de Dios. Pues Dios, mis queridos oyentes, es la fuente de la sabiduría. Entonces, hay personas que no quieren ejercitarse en la sabiduría. Hay personas que no buscan en Dios sabiduría de lo alto para alinearse con los propósitos de Él. Se requiere, hermanos, tener el conocimiento de Dios. Mis amigos y queridos oyentes, se requiere tener el conocimiento de Dios, se requiere atesorar este conocimiento que nos proporcionan las Escrituras, y se requiere por la fe obedecer, por la fe ordenarse, por la fe alinearse, por la fe desarrollarse como una persona prudente, como una persona enfocada en las cosas
que sí se deben hacer por cuanto son la voluntad de Dios. Entonces hay gente que no es sabia en la administración de las cosas que Dios le ha dado. No atesoran, no adquieren conocimiento y no ejecutan con precisión las cosas cuando se deben hacer. Si alguno está falto de sabiduría, Santiago capítulo 1 dice: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pídale a Dios que le haga una persona hábil, que le haga una persona práctica, que le haga una persona con la capacidad de hacer bien las cosas que debe hacer, una persona capaz, hábil, ¿verdad? Con destreza para adquirir conocimiento, con destreza para retener lo aprendido y con destreza para poner por obra las cosas que son buenas y agradables delante de Dios. El otro punto o el tercer punto que no permite que la persona refleje la bendición de Dios es la insensatez. Y ese punto está aquí mismo en Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 17. Recuerde, en Efesios 5, 15 y 17, estamos viendo que por no ser diligentes no se refleja la bendición de Dios. Acabamos de aprender lo que es diligencia y luego nos enfocamos en la sabiduría que a veces no está, y si está, gloria a Dios, siga creciendo en ella. Pero a veces nos falta, mis queridos oyentes, a veces no la hemos desarrollado como se debería y eso genera inconvenientes, genera retroceso, genera estancamientos y demoras que no deberían estar en el cumplimiento de las cosas que Dios planificó para nosotros. La insensatez también es un gran obstáculo y por falta de sensatez, o sea, por insensatez, es que a veces también no se refleja la bendición de Dios. Hemos sido bendecidos y la bendición es para nosotros, pero si no somos diligentes, si no somos sabios y si está predominando la insensatez, pues aunque Dios nos haya bendecido, necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados para estar correctamente alineados con la bendición con la cual Dios nos ha bendecido en Jesucristo. Como cristianos tenemos la responsabilidad de empezar a vivir vidas diligentes, vidas de sabios y vidas sensatas. ¿Qué es insensatez? Insensatez es desatino. Hay gente muy desatinada, es imprudente, imprudencia, es una persona irreflexiva, no aprende de lo que le sucede, es persona irresponsable, son personas que bendito sea el Señor, no se puede confiar en ellos porque no hay responsabilidad en la manera en que hacen las cosas. Esto es como cuando usted ve un conductor irresponsable, a pesar de que está conduciendo, a pesar de que tiene las llaves del auto, va ebrio, va embriagado y eso es irresponsabilidad. Está el otro tipo de conductor irresponsable que es el que no respeta las leyes del tránsito. Entonces, en las cosas espirituales, en la vida cotidiana, hay cristianos irresponsables y eso es igual a insensatez. Hay cristianos que no son reflexivos, no aprenden de las cosas que les suceden, no adquieren experiencia, no adquieren consejo para no repetir lo mismo, sino que van por la vida como si nada les hubiera pasado y vuelven a tropezar con la misma situación, con la misma piedra, cosa que no debería suceder. Hay cristianos imprudentes, hay cristianos desatinados, hay cristianos inconscientes, mis queridos hermanos, personas que no razonalizan sobre las cosas como se han hecho y los resultados que están teniendo por no hacer las cosas bien. Entonces necesitamos alinearnos con la perfecta voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y por último, por una mente estrecha, muchas personas no logran reflejar, no logran manifestar o vivir en su vida aquí en la tierra la bendición con la cual Dios le ha bendecido. Por eso es que vemos tristemente cristianos, creyentes en situaciones deplorables, no porque no hayan oportunidades, no porque Dios no ha bendecido, no porque el plan de Dios sea tenerlos sumergidos en la miseria o en una situación de estrés o en una situación de escasez o en una situación de enfermedad o en una situación de constante menosprecio. Pasamos por procesos
pero Dios en su infinito amor y misericordia tiene un diseño y un plan para nosotros. Y nosotros debemos, como dice el apóstol Pablo, mirar con diligencia de qué manera estamos andando, si acaso lo estamos haciendo como sabios o estamos comportándonos como personas insensatas que no aprovechan bien el tiempo y que no están entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Entonces, por una mente estrecha, también las personas no logran manifestar o reflejar en sus vidas la bendición con la cual Dios les ha bendecido. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, si nos quedamos con la primer parte de este versículo, dice que el ser humano es de la manera en cómo piensa, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bendito sea el Señor. Y hay personas que son el producto de la mentalidad que tienen. Hay personas que son mediocres y viven con los resultados de la mediocridad. Hay personas que son perezosas y están experimentando los resultados de la pereza con la que viven o a la pereza a la que se rinden de cierto tiempo en cierto tiempo. ¿Cuántas veces la pereza te ha hecho perder la oportunidad? Te ha hecho perder la bendición, te ha hecho perder el acceso a cosas que tú estás necesitando, el acceso a lugares donde deberías estar, el acceso a oportunidades que deberías tener, el acceso a revelaciones que Dios da para los que no son perezosos para buscar su rostro y su presencia. Personas negligentes con los resultados de las negligencias que cometen. Personas ignorantes con los resultados de su ignorancia. El pueblo de Dios es destruido o fue destruido y sigue siendo destruido porque le falta o le faltó entendimiento o conocimiento de su Dios. Entonces, a veces hay situaciones en la vida de las personas que ellos asumen que es la voluntad de Dios, pero simplemente ellos asumen, y la pregunta es, ¿usted lo asume porque la Biblia lo dice que es la voluntad de Dios o lo asume porque se resigna a una situación donde usted está comportándose de manera ignorante, de manera que no está conociendo cuál es la voluntad de Dios, se está conduciendo de una manera donde no está comprobando si esto es de Dios o no? Bendito sea su nombre. Proverbios 27:12 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Entonces las escrituras nos enseñan acerca de la manera en que nosotros debemos considerar vivir en esta vida, haciendo la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos, pero también haciendo las cosas que delante de Él son agradables. Yo le entiendo que usted se acostumbre o se habitúe a vivir sin alimento en su casa si usted es un ser que no come. Y si vive con seres iluminados, si su esposa, su esposo y sus hijos son iluminados y a ellos no les da hambre, pues entiendo que usted se habitúe a no tener alimento en su casa por causa de esa razón. Pero que no sean seres iluminados, sino seres comunes y corrientes como lo somos todos los hombres en la tierra, que tenemos necesidades, que nos da hambre, que nos da frío, que nos da sed, y usted en su casa no tiene la provisión solo porque le tiene pereza al trabajo, déjeme decirle que ese no es el propósito de Dios. Si los recursos que no están disponibles para usted es porque ha sido negligente y no diligente, déjeme decirle que esa no es la bendición de Dios. Si la oportunidad que es para usted siempre viene otro y la toma antes que usted porque no hay sensatez en su vida, pues esa no es la voluntad de Dios. Déjeme decirle que si usted no es de las personas que supervisa la manera en que se está conduciendo, pues esa no es la voluntad de Dios. Que pasemos por situaciones o por inconvenientes que no nos lleven a ser mejores de lo que somos, no es la voluntad de Dios. No es bueno asumir que es la voluntad de Dios esto o aquello,
si no tengo el respaldo de las Escrituras. La palabra de Dios es luz, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Y la Biblia dice que la luz lo manifiesta todo. Entonces nosotros debemos examinar cómo hemos estado viviendo, cómo hemos estado haciendo las cosas sin sabiduría, siendo negligentes, en insensatez, siendo como los simples que pasan y reciben el daño, siendo imprudentes, siendo irresponsables. ¿De qué manera estamos viviendo nosotros? ¿Negándonos a creer con el síndrome de Tomás? ¿De qué manera estamos nosotros viviendo la bendición? Teniendo muchas cosas pero fuera del contexto que le da la palabra de Dios a la bendición. Consiguiendo muchas cosas fuera de Cristo, reventándonos, destruyendo la salud. Estamos tan apurados y tan afanados de conseguir cosas que no hay tiempo para lo demás. Estoy destruyendo a mi familia por conseguir una meta, por alcanzar un propósito, por alcanzar un objetivo. Estoy haciéndole daño a otras personas con tal de alcanzar lo que deseo. En la manera en que pretendo alcanzar lo que yo quiero, estoy siendo codicioso. Bendito sea el Señor. Entonces necesitamos evaluar cuál es el contexto en el que nosotros estamos haciendo todas estas cosas. La bendición con la cual Dios nos ha bendecido está dentro del contexto de las Escrituras, y esta bendición es en Jesucristo, porque fuera de Cristo Dios no ha establecido el propósito con el cual ha bendecido a todas aquellas personas que han entregado su vida, su mente y su corazón y todo su ser a Jesucristo. Que Dios les bendiga y guardemos esta palabra en nuestro corazón.